Bien, vamos a ver, esta es la lección número 13, déjenme checarlo nada más, no es la lección número 15, lo que son los adjetivos de los lugares, ¿sí? Describing places. What's the stadium like? Les decía que cuando vimos el tema de la descripción física de las personas y vimos el tema de la descripción de la apariencia, hacíamos preguntas. Cuando hacíamos la descripción física decíamos, what does he or she look like? ¿Se acuerdan de ello? Y cuando hablábamos de la apariencia, perdón, la característica de la personalidad, les preguntábamos, what is he or she like? Sin el look, ¿sí? What is she or he like? En este caso, la pregunta relacionada a la descripción de un lugar es, what's the stadium, restaurant, hospital, park like? ¿Cómo es o cuál es la apariencia del lugar? Vamos a ver, vimos más bien porque esta lección ya la vimos anteriormente, solamente vamos a dar un repaso breve y rapidísimo de ella. Vimos el uso de adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Bueno, los adjetivos son palabras que describen o modifican al sujeto, en este caso a los lugares, ¿sí? Ya para esto, bueno, ya se supone que ya estuvimos repasando pues todos los servicios de nuestra comunidad o locations, como pharmacy, restaurant, gas station, airports, bus station, bus stop, traffic lights, church, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora vamos a aprender a describirlos. En este caso, tenemos dos formas de colocar el adjetivo. Los adjetivos también son una serie de palabras que tenemos que repasar, que aprender y que estudiar. Es una lista muy, muy grande, muy interminable, aunque, bueno, aquí vamos a ir repasando algunos de ellos. Entre esos adjetivos está el color, el tamaño, la forma, la apariencia, ¿sí? Los adjetivos aparecen a veces después del verbo to be. Por ejemplo, aquí donde dice sample number one, dice, por ejemplo, he is short. ¿Se acuerdan que es short? Chaparrito, bajito. O she's tall, ella es alta, ¿sí? Está primero el sujeto, la persona, el verbo to be y por último, en este caso, el adjetivo, que nos describe cómo es él o cómo es ella. Pero también los adjetivos pueden aparecer antes del sustantivo. En este caso, es a red car, an old cat. Nuevamente nuestros determiners o nuestros artículos an. Cuando utilizamos a, bueno, como es red y la primera letra es consonante, r, es a red car, un carro rojo, un carro rojo. An old hat, un sombrero viejo, un sombrero viejo. Nosotros en español siempre decimos primero el sujeto y después el adjetivo. Carro viejo, o carro nuevo, o carro rojo, sombrero viejo, sombrero nuevo, sombrero gris. Pero en inglés es al revés, primero va el adjetivo. También hay un orden del adjetivo. También existe un orden de qué vamos a decir primero, tamaño, forma, color. Sí, igual como lo vimos en la descripción del cabello, si ustedes recuerdan, que hay un orden, bueno, en el caso de inglés también existe un orden, ¿sí? Un orden de el orden en que se describe un objeto. Bien. Y también, bueno, decíamos aquí que, ¿qué pasa si necesitamos usar más de un adjetivo? Bueno, en este caso hay una regla principal. Siempre vamos a buscar un orden y aparte nunca se dice más de dos adjetivos por cosa. O sea, no puedo decir 500,000 adjetivos de una sola cosa. Puedo describir una cosa en varios enunciados, pero la regla es que solamente son dos o máximo tres adjetivos de una cosa. Por ejemplo, si yo quiero decir que un sombrero es viejo y feo, diría an ugly old hat. Un sombrero viejo y feo. Primero va ugly y luego va old, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. El orden lo vamos a ver a través de esta tarjeta que tenemos aquí de este lado, esta descripción, ¿sí? Dice el orden de las palabras en los adjetivos. En el caso de la descripción de objetos, ¿verdad? Decíamos que primero nos vamos a hablar acerca del tamaño, size, small, big, large. Luego vamos a hablar de la forma, largo, corto, thin, long, wide. De la condición, condition, ¿sí? Sucio, dirty, clean, ¿sí? Etcétera.
luego la edad o la antigüedad, old, new, luego el color, ¿sí? Prácticamente estos son, y la opinión que es al principio, estos son los adjetivos que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si voy a decir un hospital feo y pequeño, diría primero feo, que es ugly, an ugly small hospital, ¿sí? Un hospital viejo y sucio, a dirty old hospital. O sea, primero va este orden, ¿sí? Ahora no quiere decir que vamos a utilizar todos los adjetivos, solamente escogemos el adjetivo que necesitamos y de acuerdo al orden en que debe de aparecer es como lo acomodamos en la oración. Puede ser 1, 2 o máximo 3 adjetivos, vuelvo a repetir, ¿sale? Y ese sería el orden, ¿sí? Primero lo opinion, luego size, luego shape, luego condition, luego age y luego color, ¿ok? Bien, posteriormente hablamos acerca de, bueno, que no suena natural usar más de 2 adjetivos. Vimos algunos ejemplos. En este caso vimos a big fat dog, un perro grande y gordo. Primero va el tamaño, luego va la forma. Luego an interesting old Indian rug, una alfombra india vieja e interesante. Primero va interesting, luego va old. A striped silk shirt, una playera rayada de seda. Stripe significa rayada, silk es seda, que es el material. Some comfortable black sleeping bags, algunas sacos de dormir confortables negros. 4 small round wooden tables, 4 tablas pequeñas redondas de madera. Y por último, those funny little old men, esos hombres pequeños y divertidos, ¿no? Entonces, ese es el orden, digamos, en el que van nuestros enunciados, siempre antes del sujeto, de quién estamos hablando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Esto ya lo hemos visto, por eso me voy un poquito rápido. Ahora bien, si quieren volver a ver el video, lo pueden repetir para reforzar un poquito el tema, ¿sale? ¿No doubts? ¿No dudas? ¿Todo bien? Sale. ¿Tu memoria? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a continuar. Vimos, por ejemplo, algunos adjetivos. Tómenle captura si gustan, o foto, dijera Mabel, de algunos adjetivos que vimos. Big, large, huge, small, tiny, heavy, thin, wide, short, long, medium, narrow. ¿Sí? Y ahí viene el significado. Estos irían al principio de una oración. Primero viene el tamaño, size, por eso es la palabra size es tamaño, size adjectives, adjetivos de tamaño, ¿sí? Size adjectives, ¿sí? ¿Listo? ¿Captura o foto? Bien. Luego vimos conditions o appearance, que en este caso es cómo se ve o en qué condición está algo. Por ejemplo, beautiful, ugly, clean, dirty, full, empty, safe, dangerous, different, neat y messy. Ahí están los significados también en español de cada uno de ellos. Digamos que primero iría size, luego condition en un enunciado, ¿sí? Para describir algo. Nuevamente captura o foto. ¿Listos? Y si no, pues en el video también lo van a poder capturar. Ok. Y por último tenemos los adjetivos de antigüedad. Por ejemplo, old, young, new, modern, ancient, old-fashioned, updated, and outdated. ¿Sí? Igual, actualizado, viejo, joven, moderno, antiguo, etc. Estos nos hablan de la apariencia en cuestión de la antigüedad de uno. En este caso, como estamos hablando de lugares, pues vamos a hablar de
apariencia física, ¿no? De algún lugar, alguna iglesia, algún edificio, etcétera. ¿Ok? Very good. Y bueno, hicimos este ejercicio en línea que es describir cómo es el lugar, ¿sí? En el cual vivimos, en algunos lugares. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de what's the hospital like? What's the hospital like? The size primero, big, the condition clean, and the age updated, ¿no? Y el enunciado quedaría, it's a big, clean, updated hospital. What's the butcher like? ¿Cómo es la carnicería? Small, messy, ¿no? It's a small, messy butcher. Or for example, the school. What's the school like? What's the school like? Y en este caso nada más escogí un solo adjetivo que tiene que ver con la antigüedad. It's modern. It's a modern school. Es una escuela moderna, ¿verdad? Bien, y la actividad consistía en describir al Coruco Díaz, el rollo y el lago de Té, que si se acuerdan que lo hicimos, ¿no? What's the stadium like? What's the El Rollo like? And what's the Teques like? Ok, creo que sí lo hicimos en línea, ¿verdad, Pedro? Bien, entonces aquí termina la otra clase, ¿no? La otra clase en relación a lo que es los adjetivos. Así es, pues está el de Teques. Entonces ahora vamos a la última o la siguiente clase, perdón, ya no vean aquí mi face, bien, que es prepositions of place. Sorry. Aquí está, prepositions of place. Aquí está. No lo hemos visto, ¿verdad? Mabel. Preposiciones de lugar. Ok. ¿No lo hemos visto, Pedro? Tampoco contigo. Preposiciones de lugar. Prepositions of place. Ah, sí, Mabel. Lo que pasa es que lo vimos en línea. Sí. Sí, lo vimos aquí el sábado en la clase presencial, efectivamente. Con la ausencia de nuestro queridísimo Peter Parker, que no pudo venir el viernes. Y bueno, vamos a darle rápido también una repasada a esta parte para poder iniciar con un nuevo tema. No me quiero ir. Bien, chiste local aquí de Infinity War. Bien, entonces vamos a dar rápido el repasón de preposiciones de lugar. Where's the school? Es que no has visto Infinity War, Mabel, por eso. No me quiero ir. Ok. Bien. O no fuiste a ver la película, Mabel, que es otra también, ¿eh? O sea, fuiste al cine, pero no viste la película. Ok. Bueno, fíjate que es un buen tip cuando van tus hijos al cine, hay que, llegando luego les preguntas de qué trató la película, sobre todo a las hijas. Bien, así se la aplico yo a Karen. Ya pues porque estoy grabando esto va a salir en nuestro video, pero bueno, va a salir ameno, por lo menos, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces, vamos a ver las preposiciones de lugar. Esto es muy importante. Es un poquito difícil porque en el caso de la ubicación a veces, si no sabemos izquierda, derecha, left, right, pues bueno, a veces las ubicaciones de preposición también es trabajo, pero todo es un poquito nada más de poner atención. Prepositions of place and reading a map. Bien, ¿qué vemos en prepositions of place? Primero vimos tres preposiciones básicas que es in, on, at. Grábense este triángulo, ¿sí? El triángulo de Thanos, así, tal cual, literal. In, on, at, ¿sí? In, on, at, ese es el orden. In, on, at. In para ubicaciones o tiempo en general, de lo más grande. On para ser un poquito más específico, un poco más pequeño.
y at para ser muy específico, ¿sí? Dice que in, on, at son una de las preposiciones más comunes que se pueden usar para indicar lugar o tiempo. Vemos en este caso el triángulo, dos lados del triángulo. Del lado izquierdo dice time y del lado derecho dice location. Por ejemplo, en time ocupamos para tiempos en general como siglos, décadas, años, meses o semanas. El caso de in. El caso de ubicaciones para países, ciudades o vecindarios, ¿sí? Es decir, de lo más general a lo más específico. Luego utilizamos on, en el caso del tiempo lo utilizamos para días y semanas. Días en específico, ¿sí? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, etc. O para fin de semana. ¿Cuáles son los días del weekend? Friday and Saturday, ¿ok? Y en el caso de las ubicaciones, ya para decir sobre una calle o una avenida en específico. Por ejemplo, I live on Main Street. I live on Avenida de las Flores. I live on Constitución del 57. I live on Cerrada de las Palmas, no sé cómo se llama ahí donde vive Pedro. Es decir, cuando dices la calle, pero no dices el número, ¿sí? O sea, no, es más específico que decir vivo en Teques o vivo en Jojutla, en la calle tal, pero todavía sin decir el número. Ya para ser más específicos utilizamos at, como en el caso de las horas, at 12 o'clock, at 6 o'clock. Exacto. I live on Playa Escondida, esa es la calle. Muy bien, Pedro, very good. Y en el caso de las horas, ya para decir específicamente la hora o un momento del tiempo, ¿no? En el caso de la ubicación es para decir ya la dirección completa. Por ejemplo, I live at 32 Main Street. I live at number 3 Playa Escondida, ¿sí? Ahí ya cuando dices el número exacto, entonces ya decimos at, ¿sí? Y vamos a ver otros usos también más adelante. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. ¿Cuándo utilizamos in? Bueno, in es una preposición que se utiliza en muchas formas. Significa en o dentro de. Se ocupa para hablar, en el caso de lugares, dice, lo utilizamos para indicar que algo está dentro de una cosa, como el caso del perro, the dog is in the box. En un lugar cerrado, we are in the house, estamos en la casa, o in the restaurant, o en el interior de algo físicamente. Dice, sin embargo, también se utiliza para indicar que se está en un lugar específico. Por ejemplo, I am in Mexico. I am in Morelos. Por eso tenemos ahí el mapa, ¿no? I am in Jojutla, ¿sí? O sea, lo puedo utilizar para un vecindario, colonia, ciudad, país, ¿sí? Pero no para una calle, ¿sí? En el caso del tiempo lo utilizamos con los siglos, con los meses, los años o alguna época o alguna parte del día o algún periodo determinado del tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos aquí abajo. Por ejemplo, dentro de algo, the dog is in the box. El perro está en la caja. My pencil is in the pencil case. Mi pencil está en la lapicera. My mother is in the house. Mi mamá está en la casa, adentro de la casa. Eso indica adentro de la casa. En cuestión de tiempo sería they are going to go to Acapulco in August. Ellos van a ir a Acapulco en agosto. Incluso es una expresión en futuro, pero se refiere a un mes en específico, in August. I was born in 1978. Yo nací en 1978. Que a veces se utiliza para explicar años. She had breakfast in 10 minutes. Ella desayuna en 10 minutos, también para especificar un tiempo determinado, en 10 minutos, en una hora, in an hour, in a day, in a week, en una semana, in a year, en un año. O también podemos decir in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the night, ¿sí? También para el caso de los lugares es I live in Mexico, Jojutla is in Morelos, there is a lake in Teques o Tequesquitengo, ¿sí? Cuando hablamos de lugares, vuelvo a repetir, vecindarios, ciudades, países, ¿sí? Específicamente sin hablar de la calle. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí están conectados? O a lo mejor ya estoy hablando solo. Ok. ¿Cuándo utilizamos entonces
On, la que sigue, bueno, utilizamos on y significa sobre, encima de algo o tocando algo. En este caso, se coloca delante de nombres de lugares con base, como bases, como mesas, suelos, calles, etcétera, partes de una habitación como el techo o la pared, o para indicar que alguien está dentro de un transporte público o en una planta de un edificio, ¿sí? Cuando se refiere al tiempo, lo utilizamos con los días de la semana, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ¿sí? O para fechas específicas y fiestas, ¿no? On Christmas, on New Year's evening, on my birthday. Por ejemplo, aquí tenemos, en el caso de sobre una superficie, the cat is on the table, she's on the Sunset Street, the picture is on the wall, la imagen o la fotografía está en la pared. Para transportes o edificios, we are on the bus. Cuando estamos diciendo que estamos en el autobús, no se dice, perdón, in the bus. Decimos on the bus. Que les quede grabado eso. Para decir adentro de un transporte es on the bus. ¿Sí? No es in the bus, es on the bus. ¿Sí? The office is on the 5th floor. La oficina está en el 5º piso. On. My father is on the roof. Mi papá está en el techo. On the roof. Sobre algo. Y cuando hablamos de días y fechas, por ejemplo, my exam is on the 6th of May. Mi examen es el 6 de mayo. He runs on Tuesdays and Fridays. Él corre jueves y viernes. Por ejemplo, el entrenamiento. She trains on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays, ¿no? Por ejemplo. On, ¿en qué días de la semana? On. I'll see you on your birthday. Te veré en tu cumpleaños, ¿sí? I'll see you on your birthday, en tu cumpleaños, ¿sale? Esas son las formas en que utilizamos on, ¿sí? On. Bien, en cuanto a la siguiente, sería at, que es la última, at. Cuando utilizamos at, bueno, significa para empezar en, a, al, cerca de o tocando. Se usa delante de edificios como casas, aeropuertos, universidades, para acontecimientos como reuniones, fiestas, conciertos, deportes, etc. Antes de top, que es en la parte superior, bottom, que es en la parte inferior, the end, al final, detrás de arrive, después de llegar, cuando no nos referimos a lugares que no sean ciudades o países, obviamente, porque ahí utilizaríamos on. Bien, y en cuestión del tiempo lo utilizamos delante de la hora y de las fiestas. Por ejemplo, she is at work right now. Ella está en el trabajo justo ahora. I am at the café. Estoy en el café. Si yo quiero decir, por ejemplo, que estoy en el hospital, I am at the hospital. Si estoy en el estadio, I am at the stadium. ¿Sí? They live at 235 Central Avenue. Él vive en el 234 de Central Avenue, ¿sí? Cuando decimos ya el número y la calle, entonces sí, la dirección completa se utiliza at. Y por último, bueno, y sigue dice para eventos o fiestas. Por ejemplo, tenemos they met at the concert. Ellos se conocieron en el concierto, at the concert. I'll see you at the party. Te veo en la fiesta. The plane arrives at 6. El avión llega a las 6. También para decir horarios, ¿sí? Horarios. At 6, at 12, at 10, ¿sí? Cuando vamos a decir una hora específica del día se utiliza at. Cuando algo está encima o en el fondo de algo, her name is at the bottom of the page. Su nombre está al final de la página. The book is at the top of the bookcase. El libro está en la cima del librero. Y, por ejemplo, she cried at the end of the movie. Ella lloró al final de la película. ¿Sale? Ella lloró al final de la película. Como el caso de Pedro cuando se despidió del señor Spark. He cried at the end of the picture. Ok, bien. Cuando especificamos al final de algo es at the end. Okay, very good. So, questions, guys? Do you have any questions about it? Bien, recuerden que este video lo vamos a subir a nuestro canal
y en la descripción voy a incluir algunos ejercicios y algunas actividades adicionales para practicar estas preposiciones in, on, at. So, ¿alguna pregunta hasta aquí?